Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá hoy corresponde a la número 44. Es el inicio del quinto libro de la Torá, llamado Devarim en hebreo, que quiere decir palabras, conocido como Deuteronomio. Está tomado de Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22. El título para la palabra Deuteronomio proviene de la versión griega y significa segunda ley o repetición de la ley. El libro consiste mayormente en los discursos de Moisés, dirigidos al pueblo en la tierra fértil en la llanura de Moab. Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán, y Moisés estaba por acabar su carrera, puesto que la primera generación que salió de Egipto había muerto y la segunda no había presenciado las obras maravillosas de Elohim realizadas en los primeros años, ni las entendía. Moisés se las trajo a su memoria. También les recordó los preceptos de la ley de Sinaí para que los grabaran en sus corazones, pues ellos los guardarían de la iniquidad de los cananeos. Luego Moisés escribió los discursos en un libro, por lo tanto se distingue de los otros libros de la Torá, el Pentateuco, por su estilo oratorio y su fervor exhortativo. El propósito de este libro: preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Yahweh había sido fiel en dar a Israel victoria tras victoria sobre sus enemigos. La presencia y el poder de Elohim era la garantía de que Él les entregaría la tierra. Moisés les anima repitiendo 34 veces la frase «entrad y poseed la tierra», y añade 35 veces «Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra». Otro de los propósitos es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos espirituales para ser aplicados a la nueva vida en Canaán. Dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos de los futuros reyes, cómo distinguir entre verdaderos profetas y profetas falsos, las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Estimular lealtad a Yahweh y a su ley. Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio, Devarim, es la exposición del gran mandamiento: amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El contenido que encontramos en Deuteronomio, Devarim, es mucho más que la simple repetición de la ley. Se explican los privilegios y responsabilidades del pueblo escogido y su relación con Yahweh. Yahweh es el único Elohim. Deuteronomio 4:35, 6:4. El Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Israel es el pueblo escogido de Yahweh en virtud del pacto que hizo con ellos en Sinaí. Israel es un reino de sacerdotes, una nación santa. Los israelitas heredarán todas las promesas hechas a sus padres, puesto que Israel es el único pueblo con quien Yahweh ha establecido pacto. Debían reverenciarle y amarle. Por medio del pacto, Israel gozaba de los privilegios más sublimes. También se le llama el libro de las revistas, pues Moisés pasa revista a la historia de Israel en el desierto, haciendo hincapié en que Yahweh siempre fue fiel a su pacto, aunque Israel ha sido infiel. Se encuentra repetida muchas veces la palabra acuérdate o su equivalente en el libro. El acordarse de la bondad de Elohim en el pasado debe estimular la gratitud y el amor de su pueblo. Así lo expresó el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Además, Moisés exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Yahweh
para que se cumpla su futuro glorioso prometido en la ley. Si Israel hacía caso a Elohim, el mismo poder que los había librado de Egipto y los había sostenido 40 años en el desierto, los guardaría en la tierra prometida. En cambio, si Israel descuidaba su relación con Elohim y seguía dioses falsos, sería castigado hasta ser esparcido en las tierras de sus enemigos. Así que Deuteronomio de Barín es el libro de la piedad, una exhortación viva y apremiante, recordando las graves consecuencias de olvidar los beneficios de Yahweh y apartarse de su culto y de su ley. El Nuevo Testamento, Obed Hadashah, se refiere y cita a Deuteronomio más de 80 veces. Parece que era uno de los libros favoritos de Yeshua, pues lo citaba muy a menudo. Por ejemplo, citó versículos de Deuteronomio para resistir al adversario en su tentación. Mateo capítulo 4. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Hasatán, el adversario. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. Entonces llevó el Ruach a Yeshua al desierto para ser tentado por Hasatán. Y le dijo: si eres el Ben Elohim, hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en lejem, pan. Y respondió diciendo: como está escrito, no solo de lejem, de pan, se sustentará el Adán, el hombre, sino de todo misbot, mandamientos que salió de la boca de Yahweh. De Barín 8:3. Y le dijo: si eres Ben Elohim, hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está: Él ordenará a sus malachim, mensajeros, acerca de ti, y ellos te sostendrán con sus manos para que tus pies no se dañen con piedra. Tehilín, Salmo 91, 11, 12. Y le respondió Yeshua: pero también está escrito: no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. De Barín 6:16. De nuevo le llevó Hasatán a la cumbre de una montaña muy alta, le mostró los reinos del mundo en toda su cabot, honor y honra. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Fuera, Hasatán. Yeshua le dijo: porque escrito está: a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. De Barín 6:13. Entonces Hasatán, el adversario, le dejó solo, y vinieron malachim, mensajeros, y se ocuparon de él. También encontramos en el libro de Deuteronomio que se relata la profecía acerca del profeta que sería como Moisés, cuando el Eterno dijo: yo levantaré un profeta como Moisés, a él escucharán. Preparó el camino para la venida de Yeshua el Mesías. Los 40 años del peregrinaje de Israel estaban por cumplirse. La generación incrédula ya había muerto. Israel se encontraba en la llanura de Moab, cerca del río Jordán. Allí Moisés se dirige a la nueva generación que está a punto de posesionarse de la tierra prometida, a los patriarcas. Sus discursos tienen el propósito de preparar el pueblo para conquistar Canaán y renovar el pacto de Sinaí. Elección de los jueces y Cades Barnea. En su primer discurso, Moisés repasa la historia de Israel, comenzando con el relato de la partida de Oreb, y narra cómo nombró a los jueces. Este relato tenía tal vez el propósito de recordar a los israelitas que Elohim había multiplicado grandemente la descendencia de Abraham. Era una evidencia de la fidelidad de Elohim, quien cumpliría su promesa de entregar a los israelitas la tierra de Canaán. Les recuerda que la primera generación había perdido la oportunidad de entrar en Canaán por su incredulidad y rebelión. El no entrar en la tierra fue pecado, porque Yahweh había jurado a los patriarcas que se la daría a ellos y a sus descendientes. Era un juramento inmutable del Elohim inmutable. Israel fue castigado severamente al ser excluido de Canaán hasta morir la primera generación. Moisés añade detalles en Deuteronomio que no se encuentran en los libros anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con
el versículo 1:22, fueron los israelitas quienes sugirieron a Moisés enviar espías, pero según Números 13:2 dice que fue Elohim el que los mandó. No hay contradicción alguna, pues Elohim mandó que Moisés le hiciera caso en esto al pueblo, para que se manifestase lo que había en su corazón. Explica también por qué le fue perdonada la vida a Aarón cuando hizo el becerro de oro. Por otro lado, Moisés omite ciertos detalles. No menciona a Coré en el capítulo 11, en el relato de la rebelión de Datán y Abirán. Probablemente porque algunos de los hijos de Coré fueron perdonados y permanecían en la congregación. Su pecado había sido alejado y no sería recordado más. Encontramos los hijos de Coré en varios de los salmos. Moisés recuerda a Israel que Yahweh los había bendecido en todo, los había guiado en aquel grande y terrible desierto y les había dado victoria sobre sus enemigos en Sejón y Og. En cambio, no les había permitido atacar a los edomitas por ser ellos los descendientes de Esaú, ni a los moabitas y amonitas, los cuales eran descendientes de Lot. Como soberanos sobre las naciones, Elohim les había especificado cierto territorio como su heredad. Vemos en esta porción que a pesar de que el Eterno se ha manifestado de forma grandiosa y gloriosa, el pueblo de Israel en varias ocasiones se alejó de la voluntad del Eterno, nuestro Elohim. El Salmo 95 declara: venid, cantemos al Eterno, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con júbilo, con salmos, porque el Eterno es el gran Elohim y el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra, suyos son también las alturas de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Eterno nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim, y nosotros somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la rebelión, como en el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron aunque vieron mi obra. 40 años me entristecí con aquella generación y dije: pueblo es descarriado en su corazón y no conocen mis caminos. Entonces juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El Salmo 95 pone énfasis particular en la adoración a Elohim, convirtiéndolo en un salmo de adoración. Sin embargo, también se considera un salmo real por la forma en que reconoce a Elohim como el gran Rey. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11 dice: por eso el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice: hoy, cuando escuchen su voz, no endurezcan su corazón como lo hizo Israel cuando se rebelaron, cuando me pusieron a prueba en el desierto. Allí tentaron mi paciencia vuestros antepasados, aunque vieron mis milagros durante 40 años. Entonces me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aparta de mí. Se niegan a hacer lo que les digo. Así que en mi ira hice un juramento: nunca entrarán en mi reposo. El Padre expresa un cuidado amoroso por sus hijos. El Salmo 95, 8 y 9, el Eterno dice: no endurezcan su corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hicieron en Masash, en el desierto, porque allí sus antepasados tentaron y probaron mi paciencia, aunque vieron todo lo que hice. ¿Qué hicieron los israelitas? Ellos endurecieron sus corazones al dudar de la provisión del Eterno. Murmuraron y se quejaron, hablaron mal de su liderazgo. El Salmo 95, versículos 10 y 11 dice: durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aparta de mí. Se niegan a hacer lo que les digo. Así que en mi ira hice un juramento: nunca entrarán en mi descanso. Al negarse a entrar en Canaán, toda la generación de Israel perdió su oportunidad de disfrutar las promesas
de Elohim en la tierra de bendición. Recuerda, no olvides quién te dio vida y bendiciones. Hebreos 3:17 dice: ¿Quién hizo enojar a Elohim durante 40 años? ¿No fue el pueblo que pecó, cuyos cadáveres yacían en el desierto? Debido a la actitud de Israel, todos menos Josué y Caleb murieron en el desierto. Hebreos 4:1 dice: la promesa de Elohim de entrar en su reposo sigue en pie. Así que debemos temblar de miedo de algunos de ustedes que no lo experimenten, porque esta buena noticia que Elohim ha preparado este reposo nos ha sido anunciado a nosotros como a ellos, pero de nada les sirvió porque no compartían la fe de los que escuchaban a Elohim. El tema de este libro es el amor y la obediencia. Yeshua nos trató de enseñar algo nuevo. Estaba enseñando una verdad eterna cuando dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este libro, Deuteronomio, enseña que la obediencia constituye una respuesta al amor de Elohim. El verdadero móvil de la obediencia se declara en Deuteronomio capítulo 6, 4, 5. Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor del hombre para Elohim es el móvil de su obediencia. Este no es el Evangelio, pero su gran principio se halla allí. Esto nos ayudará a tener una perspectiva justa de la ley. Aunque ponemos énfasis en el hecho de que no podemos ser salvos por la ley, esto no implica que la ley no sea buena. Por supuesto que la ley es buena. Entonces, ¿dónde se encuentra el problema? La dificultad está en nosotros. Cada uno de nosotros, en consecuencia, Elohim tiene que salvarnos solamente por su gracia. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hallan el amor en el Antiguo Testamento. El amor sí se halla en el Antiguo Testamento, así que como la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento, Moisés le suplicó al pueblo que obedeciera. Debía obedecer porque Israel pertenecía a Elohim. Elohim les amaba y quiso guardarles y prosperarles. Debían manifestar a Elohim su agradecimiento. Elohim nos ha dado leyes porque nos ama. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta del obedecer aquellas leyes. La dificultad se halla en el corazón humano. Como dijimos, no es que la ley fuera mala, sino que era incapaz de ser llevada a la práctica a causa de la debilidad humana. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:3, porque Elohim ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Elohim envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición. La carne era mala, así como lo es hoy. Esa era la razón por la cual Elohim debía de tener una base totalmente diferente para salvarnos. Por otra parte, Elohim le dijo a su pueblo que debían enseñar la ley constantemente a sus hijos. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. El tema del amor y la obediencia tiene gran actualidad para esta época en la que nos ha tocado vivir. La obediencia a las leyes divinas le parecen al ser humano imposibles de cumplir, o en el mejor de los casos, las considera como una carga pesada de soportar. Es que dichas leyes se oponen al pecado y al control que éste mantiene sobre la naturaleza humana. Pero cuando el corazón humano es cautivado por el amor de Elohim, revelado en Yeshua el Mesías y en su obra de salvación en la cruz, los sentimientos de los seres humanos redimidos y liberados de la esclavitud sienten gratitud hacia Elohim. Y cuanto más llegan a amarle, más grato les resulta vivir de acuerdo con la voluntad.
las palabras y los principios de su Creador y Salvador. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Shalom.